Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual, como siempre, os vamos a ayudar con las matemáticas de segundo de bachillerato. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la derivación logarítmica. La derivación logarítmica nos va a ayudar a derivar funciones complejas en las que nos aparecen expresiones, por ejemplo, como estas, ¿no? En las que tenemos una determinada función con un exponente que es otra función. Tenemos funciones de este tipo y a priori parece una derivada complicada de hacer, pero utilizando el truco de la derivación logarítmica vamos a ver cómo estas derivadas son realmente muy sencillas de hacer. ¿En qué consiste la derivación logarítmica? Pues nada más y nada menos que en aplicar la regla de la cadena al logaritmo neperiano. Vamos a ver esto. Si nosotros tenemos la función logaritmo neperiano de una función, aplicando la regla de la cadena, simplemente para hacer la derivada del logaritmo neperiano de f de x, tendríamos que hacer 1 dividido entre f de x, porque esa es la derivada del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de algo es 1 dividido entre ese algo. Y aplicando la regla de la cadena, tendríamos que multiplicar por la derivada de la función f' de x, que es el argumento del logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, si yo tengo que una función es logaritmo neperiano de f de x, la derivada de esa función es la derivada de f dividido entre f de x. Esto que tenemos aquí. La derivada de esta función es la derivada del argumento del logaritmo neperiano dividido entre el argumento del logaritmo neperiano. Esto, lo repito, no es más que aplicar la regla de la cadena a la función logaritmo neperiano de x. Entonces, si yo tengo una función del tipo de la que estábamos hablando antes, vamos a aplicar esto que estamos viendo. Es un truco que vamos a aplicar. La función que yo tengo no tiene logaritmo neperiano por ninguna parte. Pero yo me voy a auxiliar del logaritmo neperiano, es decir, es una herramienta que yo utilizo para resolver mi problema y conseguir la derivada que estoy buscando. Yo quiero derivar una función que es f de x elevado a g de x. Y, aunque no me la han pedido, yo tomo el logaritmo neperiano de esa función. El logaritmo neperiano de y, por lo tanto, va a ser el logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x. Por las propiedades de los logaritmos, el exponente de la función sale fuera. Entonces tengo que el logaritmo neperiano de y es g de x por logaritmo neperiano de f de x. Si ahora todo esto yo lo derivo, según lo hemos visto antes, la derivada del logaritmo neperiano de y tiene que ser y' partido por y. Pero como el logaritmo neperiano de y hemos visto que es g de x por logaritmo neperiano de f de x, y' partido por y tiene que ser la derivada de g de x por logaritmo neperiano de f de x. Y como en este cociente yo tengo en el numerador y' y en el denominador y, paso multiplicando la y al otro lado y logro la derivada que yo estoy buscando. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Vamos a realizar varios ejemplos, de hecho. Bien, como estábamos diciendo, nosotros queremos hacer la derivada de una función que es, la base es una determinada función y el exponente es otra función. Aquí tenemos este ejemplo. En este caso, f de x es la función x, la función de identidad, y g de x es 3x. Yo a priori esta función no tengo muy claro cómo derivarla. Bueno, pues vamos a aplicar la derivación logarítmica, esta herramienta que estamos viendo en este vídeo. Entonces, tomo logaritmos a ambos lados de la función. Por lo tanto, tengo que el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de x elevado a 3x. Como hemos dicho, por las propiedades de los logaritmos, de esta manera, el logaritmo neperiano de y va a ser 3x por el logaritmo neperiano de x. Si este paso no lo tenemos claro, pues os aconsejo revisar las propiedades de los logaritmos. Pero vamos, esta propiedad simplemente es la siguiente. Si yo tengo el logaritmo en base a de un número x elevado a p, esto es p veces el logaritmo en base a de x. Es la propiedad que estamos aplicando aquí. Simplemente el exponente sale fuera. ¿De acuerdo? Este exponente lo hemos hecho que salga fuera. ¿Vale? Aplicando una de las propiedades más importantes de los logaritmos. Bien, ahora tenemos esta expresión. Voy a derivar en ambos lados de la igualdad. Sabemos que la derivada del logaritmo neperiano de y es y' partido por y. Y ahora el miembro de la derecha lo derivo. Como es un producto, hago la derivada del producto, que es
En primer lugar, tengo que hacer la derivada de 3x, que es 3, y multiplicarlo por el logaritmo neperiano de x, más 3x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. ¿De acuerdo? Esto lo podemos simplificar un poquito y esta x se va con esta x y me queda 3 veces 1 más el logaritmo neperiano de x. Y ahora, en definitiva, he obtenido que y' es y por 3 por 1 más el logaritmo neperiano de x. ¿Y quién era y? Y era x elevado a 3x, por lo tanto, la derivada de y' va a ser x elevado a 3x multiplicado por 3 por 1 más el logaritmo neperiano de x. Y ya tengo completa la derivada que a mí me estaban pidiendo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tengo nuevamente una función que es f de x elevado a g de x, donde f de x es la función x, la función identidad, y g de x es la exponencial, es e elevado a x. Bien, nuevamente calculamos el logaritmo neperiano de y. El logaritmo neperiano de y será el logaritmo neperiano de x elevado a e elevado a x. Pues bien, obtengo que el logaritmo neperiano de y es e elevado a x por el logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de y, como ya sabemos, es y' partido por y. Y ahora tengo que derivar esta expresión. Entonces hago la derivada elevada a x es e elevado a x por logaritmo neperiano de x más e elevado a x y ahora por la derivada del logaritmo neperiano de x. Aquí recordemos que estamos haciendo la derivada en producto, es f' por g más f por g', es lo que estamos aplicando aquí. Bien, esto aquí puedo sacar factor común e elevado a x y me queda logaritmo neperiano de x más 1 partido por x. Logaritmo neperiano de x más 1 partido por x. Ahora puedo despejar y me queda que es y por e elevado a x por el logaritmo neperiano de x más 1 partido por x. Y ya nos queda el último paso de sustituir la y por su valor original, que era x elevado a e elevado a x multiplicado por e elevado a x, logaritmo neperiano de x, más 1 partido por x. Y ya tenemos la función derivada. Vamos a ver un nuevo ejemplo. Como podemos ver, todos estos ejemplos son muy semejantes entre sí. Vamos a ver uno un poquito más complicado para ver una pequeña variación en el cual la derivación puede ser un poco más compleja, pero continuamente tenemos la misma idea. En este caso, una vez más, tengo una función que es f de x elevada a g de x. En este caso, f de x es la función seno de x partido por x y la función g de x es la identidad. ¿De acuerdo? Vale, voy a tomar logaritmos neperianos y por lo tanto tengo que el logaritmo neperiano de y es el logaritmo neperiano seno de x partido por x elevado a x. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de y es x veces el logaritmo neperiano de seno de x partido por x. Como ya sabemos, hemos hecho esta estrategia porque nosotros conocemos de una manera muy sencilla la derivada de logaritmo neperiano, que es y' partido por y. Esto nos va a permitir conocer lo que yo quiero, que es y'. Solo me queda derivar esta expresión. La derivada es logaritmo neperiano del seno de x partido por x más x, y ahora tengo que derivar esta función. La derivada de logaritmo neperiano del seno de x partido por x es 1 dividido entre seno de x partido por x, es decir, la inversa del argumento, y ahora tengo que multiplicarlo por la derivada del argumento. Y eso me queda coseno de x por x menos seno de x por 1, porque la derivada del denominador es 1, dividido entre x al cuadrado. Muy bien, ahora simplemente tengo que reordenar un poquito. Nos podemos dar cuenta que obtenemos que y' partido por y es logaritmo neperiano de seno de x partido de x, y aquí voy a tener x por x dividido entre el seno de x, es decir, esta x
Voy a poner con otro color para que lo veamos claro. Esta x la puedo escribir aquí arriba. Y aquí tenemos coseno de x por x menos seno de x dividido entre x al cuadrado. Evidentemente, esta x al cuadrado se va con esta y la expresión me queda finalmente y' partido por y es logaritmo neperiano del seno de x partido por x más coseno de x por x menos seno de x dividido entre seno de x. Y finalmente puedo despejar y' y multiplicarlo. Directamente voy a sustituir y por su valor, pasa multiplicando y me queda seno de x partido de x elevado a x multiplicado por coseno de x por x menos el seno de x dividido entre seno de x más el logaritmo neperiano de seno de x partido por x. ¿De acuerdo? Sumando de aquí, sumando de aquí, no hemos hecho nada más que escribirlo aquí. ¿De acuerdo? Y multiplicarlo por el valor de y que nos aparece aquí. Y ya tenemos la derivada. Vamos a hacer un último ejemplo. Bueno, a estas alturas os tiene que resultar muy sencilla. Vamos a hacer un último ejemplo, un poquito más complicado. Os propongo para que vosotros y vosotras probéis, a ver si conseguís ya coger la idea, que estoy seguro de que sí. La solución de esta derivada sería x elevado a x más 1 multiplicado por logaritmo neperiano de x más 1 partido por x. Os lo dejo como reto para vosotros y vosotras para ver si estáis cogiendo bien la idea, que estoy seguro de que sí, con un poquito de práctica ya lo tendréis. Vamos a hacer un último ejemplo en este vídeo. Nuevamente tengo una función que tiene esta estructura, una base que es una función elevada a un exponente. En este caso la base es logaritmo neperiano de x y el exponente es x más 1. Vamos a tomar nuevamente, siempre en esta estrategia tomamos logaritmos y vamos a ver qué cosa tan curiosa sucede. Tengo que el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de el logaritmo neperiano de x elevado a x más 1. Tengo el logaritmo neperiano de un logaritmo neperiano. Esto me queda el logaritmo neperiano de y. Este exponente sale del primer logaritmo y me queda x más 1 multiplicado por el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Parece casi un trabalenguas. Aplicando la regla de la cadena a la función logaritmo neperiano, como siempre, me queda que y' partido por y es igual a la derivada de esto, que es x más 1 por el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Bien, pues tengo que hacer esa derivada, que no es difícil, simplemente tenemos que tener un poquito de cuidado. Aquí podemos ver cómo tengo el producto de dos funciones. Tengo una función que es x más 1 y tengo otra función que es logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Pues bien, lo que tenemos que hacer es derivar y multiplicar por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Vamos a ello. La derivada de x más 1 es 1, o sea que el primer término que me queda es directamente el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Más, ahora pongo x más 1 sin derivar y lo derivo por esta derivada. ¿Y qué me queda? Me queda 1 dividido entre el logaritmo neperiano de x multiplicado por 1 partido por x. Bueno, pues no era una derivada tan difícil al final. Me queda y' partido por y es igual al logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x más x más 1 dividido entre x logaritmo neperiano de x. Y para terminar simplemente paso al otro miembro multiplicando la y, es decir, tengo y multiplicado por el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x más x más 1 dividido entre x logaritmo neperiano de x. Ahora ya solo me queda sustituir la y por su valor. Su valor es logaritmo neperiano de x
elevado a x más 1. Y ahora, multiplicado por logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x más x más 1 partido por x logaritmo neperiano de x. Y habríamos terminado esta derivada, que puede parecer compleja, pero en realidad, aplicando la regla de la cadena y la derivación logarítmica, no es tan difícil. En definitiva, cuando tenemos funciones del tipo y igual a f de x elevado a g de x, siempre utilizaremos derivación logarítmica. Identificaremos la base y el exponente y tomaremos logaritmos. Después aplicamos la regla de la cadena para hacer la derivada del logaritmo neperiano de y y derivamos la función de la cual hemos tomado logaritmos. Esta estrategia nos va a permitir calcular de una manera muy sencilla la derivada de funciones de este tipo. Y nada más. Seguiremos con otros vídeos en los que trabajaremos cuestiones relacionadas con las matemáticas de segundo de bachillerato. Muchas gracias.